se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. Equivocado, un país que tiene... Nos dice que la democracia puede... A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales. Hoy tenemos como primer invitado al economista Jorge Calderón. Vamos a hacer un análisis sobre la situación económica del país. Gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy vamos a analizar la situación económica del país durante el 2025. A su juicio, ¿cómo se puede calificar? Ante todo, gracias Fernando, como siempre, por la invitación. Bueno, ha sido un 2025 relativamente bueno por las cifras macroeconómicas. Yo creo que eso es importante a destacar. Hay un crecimiento que estaría por el 4%, un empleo adecuado que se ha ubicado en el 37%. Esto quiere decir que 37 de cada 100 ecuatorianos están trabajando bajo condiciones de empleo adecuado. Esto es que ganen al menos el salario básico y trabajen las 40 horas semanales. Una inflación a la baja, un riesgo país también a la baja. Ojo, hay desafíos, por supuesto, pero yo creo que ha sido un 2025 de recuperación. Recordemos que en el 24 la economía se contrajo 2 puntos y que de cierta manera con esto hemos recuperado el terreno. Lo importante para el 2026 es sostener esa recuperación. $482 son los que va a recibir un trabajador como sueldo básico en el país. ¿Cómo ve usted esa decisión que tomaron luego de 10 años en consenso, trabajadores y empleadores? Yo creo que me parece importante que se haya dado un consenso. Eso yo creo que podría ser la antesala de potenciales futuros acuerdos que se den para el 2026. Hay un tema que no ha querido ser tocado por los gobiernos anteriores y es la reforma laboral, una reforma que realmente ayuda a la generación de empleo. Ya es muy conocido, lo decíamos hace un momento, un nivel de empleo adecuado que si bien ha mejorado, sigue siendo insuficiente para la gran cantidad de jóvenes y mujeres especialmente que están en situación de desempleo y subempleo. Y yo creo que si podemos lograr ese consenso en un salario básico, esperemos sea, como digo, la antesala a acuerdos en una reforma laboral que sin duda ayude a la creación de empleo. No podemos seguir teniendo un empleo adecuado con las mismas recetas, con el mismo código laboral. Yo creo que el Ecuador se merece por explorar otras alternativas. No se puede subordinar lo fundamental a la política o a la ideología. Debe ser primario y primero. Por ejemplo, usted ha dicho, ponernos de acuerdo para no seguir hablando de esa cifra. 3 de cada 10 ecuatorianos son los que tienen trabajo y el resto... Tenemos que cambiar, revertir esa situación. Por supuesto, no podemos seguir legislando o que las leyes solo ayuden o apoyen o sostengan a quien tiene trabajo. Yo creo que es la gran mayoría que tiene que ser cubierto por eso y ojalá lleguemos en algún momento como otras economías en las que tienen 60, 70, 80% de empleo adecuado. Es decir, esa es una economía vibrante, vigorosa, va a ayudar muchísimo a la dinámica de consumo, a la recaudación tributaria, a recuperar más recursos para la seguridad social. Es decir, hay toda una dinámica que se genera con ello y esperemos, insisto, que este acuerdo sea ese preámbulo para futuros acuerdos en temas de legislación laboral. Hay que buscar un pacto social en donde intervengan todas las partes y podamos pensar en objetivos nacionales. Por supuesto que sí, el tema laboral es una arista, pero sin duda se necesita consensos, por ejemplo, en seguridad social, que todos sabemos que hay un problema terrible en asuntos actuariales, financiamiento, entre otras cosas, inclusive hasta lo de seguridad. En lo institucional o político, de alguna manera, se ha avanzado bastante en lo relacionado a los acuerdos que hay entre Ejecutivo y Legislativo, pero hay muchas tareas pendientes y yo creo que podemos lograr estos consensos en otras áreas. En la parte laboral, como ejemplo, hay más de 1.800.000 ecuatorianos afuera, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Ellos ganan por hora, envían las remesas como ayuda a sus familiares en el Ecuador. Resulta que se plantean acá consultas para que también se pueda tener trabajo y empleo a través del pago por horas. Y de pronto son las propias personas esas las que votan en contra. Sí, eso es lamentable porque es tan necesario el trabajo, pero le damos la espalda a esas alternativas y de varias maneras. Es decir, en la consulta popular del 24 y en este caso cuando la Corte Constitucional también le ponía trabas a las preguntas cuando se quiso plantear en un inicio en la consulta del 25. Pero en todo caso es que es entendible que el salario por hora genera dinamismo, genera
facilidades para la contratación de los jóvenes, especialmente, que tengan algún tipo de experiencia. Inclusive, hay modelos en que ya también las personas que están por edades de 40, 50 años también son beneficiarias. Aquel adulto mayor que ya se encuentra en una etapa postproductiva también puede ser beneficiario del salario por hora. Es decir, es cuestión de explorar y nadie está hablando de regresión de derechos, que ese a veces es el temor o el cuco que buscan instalar. No, es un salario por horas que va a incluir los beneficios sociales, todas las cargas que están establecidas en la ley. En todo caso, es importante en ese sentido avanzar y poder tener una legislación que ampare a todas las personas que realmente necesitan. El Ecuador tiene grandes problemas en cuanto al empleo adecuado, el que se debe medir. En otros países hay desempleo y empleo. Y los niveles, por ejemplo, Estados Unidos, cuando tiene el 3% de desempleo, se dice que hay pleno empleo, porque es mínimo, sin embargo, inmediatamente ven cómo reducir incluso esa tasa. Pero en el Ecuador vivimos una tara por mucho tiempo y tiene que ver con la falta, por ejemplo, de seguridad jurídica para estimular inversiones en el país. Por supuesto, inversiones productivas. Por supuesto que sí, ese tipo de inversiones hay que seguir atrayendo. Yo creo que el Ecuador ha hecho un importante trabajo este 2025 buscando generar ese atractivo para las inversiones, llegando a distintos gobiernos, visitando a través de las giras presidenciales. La ciudadanía también tiene que entender que eso no es de la noche a la mañana, no porque el presidente visite al día siguiente ya están las inversiones llegando, porque un inversionista serio, ¿qué es lo que va a buscar? Okay, una visión de largo plazo, poner aquí mis capitales para 5, 10, 15 años, pero en todo caso hay que abonar ese terreno, más aún cuando tú también lo señalabas, Fernando, el Ecuador ha sido visto siempre como un tema político ideológico, antes que técnico, pragmático, y hacia allá tenemos que avanzar. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Bien. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Bien. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Hay, por ejemplo, iniciativas, hay foros, se hicieron hace pocos días en la capital de la República, hablando precisamente de los cambios sustanciales que deben darse en el país para la inversión en hidrocarburos, porque el Ecuador debe ser un buen productor de gas, por supuesto mejorar la producción petrolera, pero vamos en sentido contrario, estamos produciendo menos que antes. Por supuesto que sí, y de hecho eso también hay que tener muy presente porque el riesgo país porque no baja más por situaciones estructurales como justamente de seguir dependiendo del petróleo, tanto por precio como por producción. De hecho el precio ha tenido
unas bajas importantes a lo largo del 2025, lo ha estado entre 50 y 55 dólares en los últimos días, y la producción hace falta inversión. Aunque también yo diría que hay que verlo como una oportunidad, y con esto no digo que no dejemos de invertir, hay que invertir en el sector petrolero y producir y exportar mientras lo podamos hacer, pero también hay que verlo como una oportunidad porque ya el país tiene que ser empujado obligatoriamente, sí o sí, a buscar agroindustrialización, a generarle más potencia a los productos agrícolas que son en el 2025 los que han sacado la cara en las exportaciones no petroleras, tanto tradicionales como no tradicionales. La minería es otro sector que hay que impulsarlo muchísimo con inversiones. Podríamos tener un boom igual o mayor que el petrolero que tuvimos hace 15 años y lo malgastamos, pero en todo caso yo creo que el Ecuador tiene que buscar diversificar su oferta exportable en todo sentido y apoyar a estos sectores que están creciendo de forma importante. Las reformas para que la empresa privada, que los empresarios, que los inversionistas entren a los sectores estratégicos es prioritario también. Por supuesto que sí, yo creo que ese candado que se ha establecido desde la Constitución es inadmisible, ya nos ha demostrado después de más de 15 años que no ha dado los resultados deseados. No podemos creer que todo tiene que depender del Estado, del gobierno de turno, sino que la empresa privada participe. La empresa privada, ¿qué es lo que quiere? Reglas claras, condiciones, resolución adecuada de conflictos, que no, obviamente no se busca, pero siempre hay que tener presente eso. Es lo que se necesita para atraer inversión. Si nosotros estamos con ese recelo de que un gobierno haga todo en la economía, nos pasa lo que nos está sucediendo ahora y nos va a seguir pasando factura. Específicamente en empresas, grandes empresas que no son eficientes, muy por el contrario, succionan recursos y además la corrupción está presente. Se decía que hay que dar un golpe de timón, pero completo, por ejemplo, en Petroecuador. Eso proponían en el foro de especialistas en esta materia. Pero ahí esperamos la voluntad política del gobernante para que tome decisiones en ese sentido. Y tienes razón, porque sí preocupa el hecho de que haya constantes cambios en las gerencias de Petroecuador y se necesita ahí estabilidad, se necesita una visión de largo plazo que de alguna forma asiente la política. Obviamente hay situaciones de mala gestión, un mal uso de recursos, corrupción, entre otras cosas, y todo eso tiene que ser desterrado en un sector tan importante como el petrolero. Esperemos que exista ahí las respectivas autoridades, y tú bien lo decías, es voluntad política, que alguien tome las decisiones del caso para poder enrumbar el sector petrolero ecuatoriano. Además, son empresas que han generado tragedia en el Ecuador, porque si no son bien usados los recursos, los que provienen, por ejemplo, de la misma naturaleza, en el caso del petróleo, que debían ser para cubrir necesidades de la población, pero muy por el contrario, estos recursos fueron a bolsillos de pocos. Tantos casos en el extranjero que fueron develados y que se determinó que había corrupción y fueron a la cárcel algunos. No se ha podido recuperar ese dinero, pero ha habido claramente corrupción. Por supuesto que sí, especialmente la parte de intermediación, estas famosas preventas petroleras que en algún momento se establecieron, y lamentablemente los presos fueron culpables en los países donde se dieron estas situaciones y no presos aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué pasa también con nuestra justicia que no actúa en función de si ya en Estados Unidos, si ya en China inclusive fueron personas declaradas como culpables justamente por los nexos en los procesos de intermediación petrolera del Ecuador? ¿Qué pasó aquí? Entonces, son esas cosas que también tenemos que mejorar, porque si queremos atraer inversión, la justicia, todo el sistema jurídico tiene que funcionar acorde al derecho, acorde a las normas y leyes que existen, y eso va a generar credibilidad, reputación, confianza, y vendrán más inversiones acá al país. Rápidamente, ¿2026 será próspero? Considero que sí, no como el 2025 inicialmente. Yo creo que la economía podría tener un crecimiento del 2.2%. Hay que darle más potencia, que yo creo que el tema de inseguridad hay que seguirlo ganando la partida, porque eso ha hecho que la recuperación no sea más dinámica como la que se espera, pero en todo caso yo creo que podremos ver resultados de giras presidenciales, podemos ver resultados que estén dinamizando la economía. Muchas gracias por haber estado en Fernando Aguayo América. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos, vamos a hablar de seguridad. Efectivamente hay que hacerlo. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Va a apagar la luz.
también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco, la papelería también es mi banco, la panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Continuamos en el espacio Fernando Aguayo América. Sin bajas y sin pérdidas de equipos, las fuerzas militares de los Estados Unidos, en una acción nítida, se dice una de las más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, lograron detener a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, su esposa. Ellos se encuentran en Nueva York. Van a ser juzgados por un tribunal de este sector del país. Las evidencias y también las pruebas son múltiples, lo que podría llevarlos a la cárcel por muchos años. Al momento, el presidente Donald Trump ha señalado, luego de aplaudir la acción militar, de que han hecho lo mejor y que ha habido sacrificio y trabajo de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y ahora corresponde la actuación de la justicia. Se espera que en los próximos días precisamente inicie el proceso, el juicio. No sabemos si allí va a cantar Nicolás Maduro y Cilia Flores y van a involucrar al resto de miembros del cartel de los soles. Recordemos que siempre negaron de que no existía ninguna actividad relacionada con el narcotráfico. Pero en todo caso, sabemos que ahora va a estar junto, por ejemplo, al famoso Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, que fue el hombre más cercano a Chávez y a Maduro y que dirigía nada menos que la Dirección de Inteligencia. Es él quien, estando en la cárcel, habló y vinculó a toda la cúpula militar y de gobierno a actividades de narcotráfico. Los cargos son precisamente estos de narcotráfico, corrupción y todo lo que ha significado el manejo para llevar drogas a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump expresó una y otra vez de que estaban envenenando con la droga y asesinando a miles de norteamericanos y por eso había tomado esa decisión y la acción correspondía precisamente persiguiendo a los narcotraficantes, que nunca se habló ni se trató de invadir a Venezuela. Nosotros, luego de escuchar frases importantes, una parte de las declaraciones de Donald Trump, les vamos a presentar un diálogo que sostuvimos en los últimos días con el almirante Darwin Jarrín, que fue comandante general de la Marina ecuatoriana. Él tenía relación, conocimiento de cómo se manejaban las Fuerzas Armadas de Venezuela, por supuesto de manera vergonzosa, y es con él con quien aclaramos esa necesidad de que en algún momento se transparente la institución militar en Venezuela para que pueda retomar ese país la democracia y la reconstrucción nacional en lo económico, social y moral. Estas son las palabras de Donald Trump y luego la entrevista con el ex comandante general de la Marina, Darwin Jarrín.
Este ha sido uno de los actos de demostración más importantes del poderío militar de Estados Unidos en la historia de nuestro país. Y si piensan en esto, ha habido otras operaciones muy importantes, como el ataque contra Soleimani, el ataque contra al-Baghdadi y la aniquilación de los sitios nucleares de Irán recientemente en la operación Martillo de Medianoche. Operaciones perfectamente ejecutadas. Ninguna otra nación del mundo pudo haber hecho lo que hizo Estados Unidos desde ayer en un periodo muy corto. Las capacidades militares de Venezuela fueron neutralizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, trabajando con nuestras autoridades policiales, capturaron exitosamente a Maduro en medio de la noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas prácticamente se habían apagado debido a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y fue una operación letal. Él fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, y ahora ambos van a enfrentar la justicia de Estados Unidos. Maduro y Flores han sido encausados en el Distrito Sur de Nueva York por Jay Clayton por su campaña de letal narcoterrorismo contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Las palabras del presidente Donald Trump han sido realmente claras, que no va a haber una invasión, ¿sí? Que no va a haber un bombardeo tampoco, porque el enemigo que ellos visualizan no es el pueblo venezolano, pues evidentemente, sino es puntualmente estos líderes del cartel de los soles, que ha sido designado por ellos como actividades criminales relacionadas al tráfico de drogas. A propósito, ¿cómo se sienten ustedes? Usted que fue comandante general de la Marina, que en definitiva ha tenido compañeros, amigos de las Fuerzas Armadas venezolanas en el pasado, en la misma formación internacional, cuando se habla de un país en donde el gobierno, la cúpula, el ministro de Defensa, Padrino López, generales, hay más de 2.000 almirantes y oficiales en Venezuela, creo que la mayor cantidad en el mundo. ¿Cómo se sienten ustedes que sean calificados así y que gobiernen un grupo de delincuentes? Sí, bueno, eso ya es una desinstitucionalidad de las Fuerzas Armadas venezolanas, que evidentemente son totalmente políticas. Yo tengo la experiencia, cuando estudié en el Colegio Interamericano de Defensa, pues yo estudié en el año 2001 y 2002, y habían estos discursos políticos de coroneles, de generales venezolanos dentro del foro, de los foros del Colegio Interamericano de Defensa. Entonces nosotros ya visualizábamos de alguna manera que esto iba a ir de mal en peor. Y lo que hemos llegado es a una prostitución realmente de las Fuerzas Armadas venezolanas, en donde personal de tropa, con el respeto que yo les tengo a ellos, pero no puede de la noche a la mañana un sargento pasar a ser un capitán de navío o un coronel. Para eso se necesita realmente una carrera, una preparación profesional, no del punto de vista de un personal de tropa que es altamente técnico y especializado en determinados aspectos, por ejemplo, de armamento, de comunicaciones, en el campo de la Armada, por ejemplo, en máquinas, en navegación, etcétera. Un oficial, un capitán de navío, un coronel, pues tiene una misión mucho más operacional y estratégica, que es la que necesita una fuerza para la conducción de las operaciones tácticas. Para el 2001-2002 ya el chavismo estaba 2 años en el poder, que empezó precisamente en el 99. Entonces, ya para ese entonces las Fuerzas Armadas se iban vinculando a la parte ideológica. Por supuesto, era una defensa a ultranza que hacían los oficiales venezolanos, y no solo oficiales, habían también diplomáticos venezolanos,
Entonces hubieron muchos, y ya desde ese momento había muchos temores de hablar libremente como corresponde en un foro académico, porque había siempre la reacción negativa de estos oficiales, estos funcionarios venezolanos. Sabiendo que allá tienen la mayor cantidad de oficiales a nivel internacional, a nivel mundial, ¿usted considera que las Fuerzas Armadas también en la tropa están vinculadas al chavismo? ¿En la actualidad? Sí, lo estuvieron antes, indudablemente. Yo creo que totalmente. Ellos supieron manejar. El presidente Chávez fue un ex militar, pues un teniente coronel. Entonces él conocía, digamos, la parte psicológica de la tropa. La tropa, si le van a dar la oportunidad de que siendo un cabo, un sargento, llegue a ser hasta un general, entonces esa es una motivación adicional para ellos. Entonces, de hecho, suboficiales, esto es, no pueden subir ¿no? en la gradación militar, en la nomenclatura militar. Sin embargo, en Venezuela sí les pasaron de suboficiales a cargos de oficiales. Sí, yo lo viví ahí en Washington, en el Colegio Interamericano de Defensa. El representante de la defensa de Venezuela, pues era un miembro de la tropa, y de la noche a la mañana reemplazó al coronel que era encargado de esas funciones. Evidentemente había un choque importante dentro de las relaciones, porque de la noche a la mañana es fuera de la natural, del orden lógico de pensamiento de un militar, de que alguien que ha sido un sargento o un suboficial mañana sea más antiguo que uno. Yo era capitán de corbeta en ese momento, y quien era creo que el amanuense de esta representación militar llegó a ser más antiguo que yo de la noche a la mañana. Entonces son cosas que chocan y no están dentro de nuestros esquemas mentales de las Fuerzas Armadas organizadas y realmente profesionales. Por ejemplo, en un país como el nuestro o en otros, ¿hasta qué grado puede llegar un suboficial? Sí, bueno, nosotros tenemos bien definidas con las leyes que nos rigen a las Fuerzas Armadas. Las carreras son carreras del personal de tropa y carreras de los oficiales. El personal de tropa va desde soldado o marinero hasta suboficial mayor. Suboficial mayor es el rango mayor de los tripulantes de la personal de tropa. En los oficiales está desde subteniente o teniente o alférez de fragata en la Armada hasta el grado de general de ejército, general del aire en la Fuerza Aérea y general y almirante, full almirante en la Armada. Un suboficial no puede alcanzar a ser subteniente, que es el grado con el que se gradúan los oficiales. Sí, no. Y sin embargo, en Venezuela pasaron a ser prácticamente jerarcas por encima de coroneles. Sí, correcto. Eso es correcto. Eso pasó. Eso es una distorsión absoluta. Absolutamente. Entonces, esos son sesgos políticos que van resquebrajando la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, en una institución tan jerarquizada por la necesidad de serlo, no por el ego de las personas que hemos llegado a un cargo o a un rango, digamos, en mi caso de contraalmirante. No es eso, o sea, es que es necesario esa subordinación, porque en un conflicto armado interno o internacional, pues si no hay esa obediencia, esa disciplina rígida, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Esto lo puedo mencionar, yo viví el conflicto del CENEPA, y ahí estaban totalmente establecidos los niveles de la conducción de la guerra, ¿sí? Desde el nivel político hasta el nivel táctico que ejecutan las unidades de combate. Bien. Muchas gracias, almirante. A la orden, siempre un gusto. Un gusto. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales.
precisamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. Equivocado, o un país que tiene su... nos dice que la democracia puede permitir. A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el